querés, yo pongo cuando vos quieras. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, ahora sí, vamos con las formalidades. Buenas noches a todos, mi nombre es Román Aparicio, soy licenciado en Kinesiología y Fisioterapia, soy profesor universitario y ya hace un tiempo que me dedico a... no hay una especialidad como tal acá en Argentina, en lo que es los trastornos temporomandibulares, pero bueno, trato de informarme y es mi área de desarrollo. Hoy en día, en mi consulta, el 80% de las personas que vienen a mi consultorio es por esto. Así que bueno, mi idea es un poco hablar de esta parte teórica que tiene que ver con la evaluación y el diagnóstico de los trastornos temporomandibulares, pero también irme echando con mi experiencia, con las cosas que yo veo en el paciente real. ¿Sí? Así que bueno, nada, comencemos entonces. ¿Qué son los criterios diagnósticos? A ver, para arrancar, los criterios diagnósticos se crean ya hace un tiempo, en los 90, empiezan a evolucionar, esta gente se empieza a interesar por unificar criterios, ¿sí? Hoy en día, 2025, seguimos todavía con diferentes criterios para el abordaje. Algunos que no encajan ya sobre las recomendaciones de las evidencias científicas, otros que están bien pero están desactualizados. Entonces los criterios diagnósticos vienen un poco a cubrir esa área, ¿sí? Acá. Bien. Entonces este señor Horvath, que hay muchos estudios, el que esté interesado en la temática puede poner en PubMed, en revistas científicas, el nombre de este señor y van a encontrar muchos artículos científicos que tienen que ver con el tema, ¿sí? Con él y sus equipos. Entonces él desarrolló junto con el equipo esto, ¿no? Los criterios diagnósticos. Entonces, los criterios diagnósticos terminan siendo una guía, ¿sí? Una guía clínica que no solamente viene a cubrir la parte clínica, ¿sí? Sino que también tiene un montón de ítems que van a guiar a los investigadores. Es decir, si alguien tiene interés en investigar en el área, los criterios diagnósticos son los principales que uno tiene que tener para poder hacer una investigación. Si alguien quiere presentar un trabajo, una revista científica y demás, el filtro va a ser este, ¿sí? ¿Cuáles son entonces estas necesidades que plantean los criterios diagnósticos? Un poco esto que hablábamos recién, ¿no? Unificar, es decir, tener una necesidad de estandarizar. El desarrollo inicial comenzó a trabajar, perdón, comenzaron a trabajar los criterios diagnósticos a principios de los 90, es un poco esto que les contaba. El consenso internacional lo que busca es justamente esto, que tanto nosotros acá de Argentina, ustedes en Uruguay, gente en Perú, si vemos pacientes o si algún día tenemos que compartir pacientes, ya sea porque una persona viaja, tengamos un mismo criterio, un mismo lenguaje, ¿sí? Es decir, poder transmitir un lenguaje en común entre los profesionales y las personas. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante? Porque aquellos que ven hoy pacientes con TTM seguramente van a encontrar muchos pacientes que vienen con un lenguaje o con términos que por ahí a nosotros no nos resulta familiar, ¿sí? Que quizás fueron a un profesional que se especializa en una rama y le va a hablar de una posterioridad, de una anterioridad, de una rotación de aquí, de una rotación de allá, ¿sí? Entonces, ese lenguaje, lejos de unificar, termina también confundiendo a las personas, ¿sí? Entonces, la idea es hacer algo simple, un lenguaje simple, que tenga un consenso internacional, ¿sí? Otro de los puntos es la publicación y la difusión. Entonces, los criterios diagnósticos en la web y otros grupos también se encargan de difundir esta información a la población y bajarla a un lenguaje más simple. Bien, las actualizaciones, es decir, hoy en día los criterios diagnósticos se siguen estudiando. Ahora vamos a ver los dos ejes, pero todavía nos seguimos quedando cortos, ¿sí? Hay gente que sigue estudiando cuestiones que tienen que ver con la genética, la epigenética, cómo afecta todo esto a esta población, ¿sí? Pero bueno, por el momento es lo que tenemos, ¿sí? Cualquier cosita me paran, ¿eh? Entonces,
las características distintivas de los criterios diagnósticos, que es un enfoque multifactorial, es decir, que no solo se va a enfocar en lo estructural, en lo biomecánico, en los huesos, en los músculos, en la articulación en sí, sino que también va a abarcar toda la esfera psicosocial. ¿Ok? Los criterios tienen que ser claros y objetivos, es decir, poder tener una forma de evaluación estandarizada, ¿sí? Para tener o por lo menos acercarnos a un diagnóstico estandarizado, ¿sí? La validez y la fiabilidad. Esto tiene que ver con cómo nosotros aplicamos las evaluaciones. Es decir, no da lo mismo hacer solamente una observación o pedirle de esta manera o pedirle de aquella manera, sino que lo que se plantea son evaluaciones que tengan una validez y una fiabilidad, es decir, que hayan pasado por el rigor de la evidencia científica, ¿sí? O sea, las evaluaciones que nosotros nos hacemos por lo menos debería tener haber una estructura de cómo evaluamos a esas personas para poder clasificarlas luego, es decir, fenotipar a esas personas. ¿Ok? Bueno, lo que hablamos hace rato, aplicación internacional. ¿Sí? Entonces, un poco más de lo que hablamos recién. ¿Cuál es el objetivo? Mejorar la comunicación entre los profesionales, utilizar un lenguaje común, facilitar la investigación y optimizar el tratamiento. ¿Bien? Ok. Uy, se me fue. Ahí está. No. Perdón que se me va el... Ahí está. El cosito este, ahí está. Bueno, entonces, en resumen, los criterios diagnósticos representan un logro importante en el campo de la salud. Estos criterios han mejorado significativamente la comprensión y el manejo de los DTM, de las disfunciones temporomandibulares. Continúan siendo una referencia fundamental para los profesionales de salud. O sea, en los lugares, tanto en las universidades, hospitales públicos y demás, es la base, ¿sí? Para poder abordar a las personas con TTM. Bien, entonces, los criterios diagnósticos se dividen en dos ejes, ¿sí? Esto que hablamos recién de que uno de los objetivos era poder tener herramientas para poder discriminar, para poder clasificar, hacer un diagnóstico diferencial. En esa línea, los criterios plantean dos ejes. Un eje uno, que es el que vamos a hablar ahora, que se va a centrar en cuestiones que tienen que ver con la biomecánica, ¿sí? Pero acá cabe aclarar que cualquier persona que atraviese nuestro consultorio, aún así se haya caído o le hayan pegado un pelotazo en la ATM o haya chocado contra algo, y entendamos que es un problema estructural y entendemos que es un problema agudo y que abarca las estructuras, son personas, no dejan de ser personas. Entonces, al final lo van a entender un poquito más, pero es que estos dos ejes al final se solapan, ¿sí? O sea, no dejamos de que esa persona no deja de venir con un miedo, no deja de venir con creencias, con kinesiofobia, ¿sí? Con un montón de factores que si no los tratamos, si no educamos, si no informamos, estas personas pueden desarrollar, pueden cronificar, ¿ok? Bueno, ahí un poco lo que dije recién, ¿sí? ¿Por qué es importante el eje uno? Un poquito más de lo que venimos hablando, hacer un diagnóstico preciso. Acá, como ven acá, lo que dice acá, se centra en las estructuras, ¿sí? Identificar estructuras afectadas, se puede establecer un diagnóstico más preciso y planificar un tratamiento más efectivo. Es decir, no da lo mismo tratar un músculo que tratar una cápsula, que tratar una discopatía, perdón, una alteración del disco, ¿ok? Un tratamiento dirigido. ¿Sí? El tratamiento se puede adaptar a la causa específica del dolor, bueno, más de lo mismo. Un pronóstico, es decir, no da lo mismo que de repente venga un paciente con un dolor X y que nosotros en nuestra evaluación podemos identificar que la evaluación nos sugiere que sea algo muscular, una mialgia, que sea una artralgia o que sea un paciente cronificado, con un dolor crónico, con un dolor más difuso, que es difícil de identificar, que el paciente lo marca por acá, que de repente se va y de repente vuelve. El tratamiento para esa persona no va a dar igual, ¿ok? Entonces, de esta manera,
No andamos, como quien dice, a los tiros a ver si le pegamos. Bien. Entonces, los componentes que evalúa el eje uno: los trastornos musculares, los desplazamientos del disco y los trastornos degenerativos. Bien. Todo este artículo que describe todo esto, después me lo piden y yo se los paso. ¿Sí? Y si no, lo pueden googlear y lo van a encontrar fácilmente. Entonces, vamos con las mialgias. ¿Sí? Las mialgias claramente hacen referencia a problemas del músculo. Bien. ¿Y cómo vamos a evaluar esto? Lo vamos a evaluar con test provocativos, con la palpación. ¿Sí? Pero la palpación no da igual. Cabe aclarar acá que previo a todo esto nosotros hacemos una entrevista. En esa entrevista, la historia de esta persona suele ser algo así como: no me duele, no tengo dolor. Ahora sí, hablando así de esta manera, no tengo dolor. Pero cuando voy a comer, cuando tengo que apretar, ahí aparece el dolor. Y puede marcarlo así, como una banda acá, o puede marcar como si fuera una cefalea, pero que no aparece en toda la cabeza y es en esta zona, y nos está marcando ahí quizás el temporal, ¿sí? Más o menos la historia de estas personas van por ahí, que dice cuando bosteza, al final siente que le duele por acá, y lo pueden marcar de esa manera, como de esta manera, sí, ¿sí? Lo marco así porque después vamos a ver otras cosas que lo marcan de otra manera. Bien. Bueno, acá dice esto, ¿no? Que es afectado por el movimiento, la función o la parafunción de la mandíbula. La reproducción de este dolor familiar. ¿Qué quiere decir dolor familiar? Que justamente tiene que ver con lo que nos dice en la historia, en la entrevista. Me duele cuando mastico un chicle. Me duele cuando como pan. Ese es el dolor familiar. ¿Y por qué es importante recalcarlo? Porque cuando nosotros vamos a evaluar y hacemos la palpación y hacemos los test de provocación, es normal que puedan aparecer dolores que tienen que ver con la irritación o con la presión que yo pueda hacer. La importancia que le vamos a dar a ese hallazgo es si es familiar, si es lo que le sucede a la persona. Porque si no, vamos a tocar y muchas veces las personas tienen un nivel de irritabilidad que está alto, que quizás donde toquemos le vaya a doler. La pregunta tiene que ser muy dirigida: ¿este dolor es el que vos me contaste? Si te dicen, no, pero me duele. ¿Te duele por la presión que estoy haciendo? Sí. Ah, bueno, listo. Ya veré luego si le doy o no le doy importancia a eso. ¿Bien? Entonces, de las mialgias tenemos tres subtipos, ¿sí? Según las pruebas de provocación basadas en la palpación muscular estandarizada. Entonces, vamos a tener un dolor miofacial, ¿sí? El dolor miofacial es ese dolor que cuando nosotros hacemos la palpación del músculo, es una palpación específica de 1 kilogramo durante 5 segundos en el vientre muscular, ¿sí? Eso se entrena. Se practican con balanzas y demás hasta que uno desarrolla más o menos ese tacto, esa presión. Otro punto que podemos tener en cuenta, si no tenemos una balanza y demás, es cuando apenas se empieza a poner blanca la uña, cuando presionamos. Eso se dice, no es tan fiable, no es tan certero, pero dice que más o menos estamos por 1 kilo de presión. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacemos esa palpación, ese test de provocación, y el dolor abarca, por ejemplo, vamos a tomar como referencia el macetero, abarca todo el macetero, pero no se va, o sea, se queda en el margen del músculo, ese sería un dolor miofacial, ¿sí? Una mialgia local es un dolor que va a aparecer cuando nosotros hacemos la prueba, va a aparecer justo en el punto donde yo estoy palpando, ¿bien? Y el dolor miofacial referido es aquel dolor que se va a ir a otros lugares. Muchas veces nosotros podemos palpar el macetero, por ejemplo, y a veces las personas pueden referir como ese dolor que ellos suelen tener de cabeza, esa cefalea que suele aparecer cada tanto, ¿sí? Que a veces nos dicen, y a veces estoy muy nervioso y siento que estoy apretando mucho y de repente me empieza a doler la cabeza y se me va para acá, para el cuello, para el ojo, ¿sí? Ese sería como el dolor referido. Entonces es importante anotar toda la historia porque en la historia nos dijo que tenía una cefalea, que se iba para acá, se iba para allá, le hicimos un dibujito y nos marcó. Cuando nosotros vamos a hacer después las pruebas, vamos a encontrar estos puntos que son concordantes con la historia de la persona. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá?
¿Vamos bien? Vamos con la artralgia. Entonces, la artralgia es un dolor originado en la ATM. ¿Recuerdan cuando yo les decía que cuando balamos el músculo, la persona hacía esto, como me duele por acá y a veces se me va para allá y eso? Bueno, en la artralgia es diferente. La artralgia va a aparecer en la función, cuando hacemos los test de provocación, los test irritativos. Y el dolor está asociado a la función y a veces, bueno, cuando hacemos los test irritativos, cuando provocamos, ponemos en tensión la articulación, la cápsula y demás. Y el dolor que refieren las personas es a punta de dedo. Cuando abro la boca, cuando mastico, a veces siento que acá, me duele acá. ¿Sí? Esa es la característica muchas veces en la historia. ¿Sí? Cuando ustedes empiezan a ver pacientes de este tipo, se van a ir dando cuenta. Es importante todo esto porque después es lo que nos va a servir para orientarnos un poco en el tratamiento y no hacer perder tiempo, no hacer perder dinero a las personas. Bien. La reproducción de este dolor, dolor familiar, lo mismo, el dolor tiene que ser familiar, aquel que nos contó, ocurre con las pruebas de provocación de la articulación temporomandibular, palpación articular o apertura bucal. A veces también se da en los movimientos de lateralidad. Bien. Desplazamiento del disco. Entonces, después tengo un videíto que va a esclarecer un poco esto. Cuando hablamos de desplazamiento del disco, y me gusta aclarar esta parte, ¿por qué? Cuando llega la persona y sabe que tiene una luxación del disco, nosotros acá le decimos desplazamiento, pero cuando esa persona se fue a hacer una resonancia, le dieron un informe que dice luxación discal. No sé si a alguien le pasó. La persona se queda con la palabra luxación. Después viene luxación con recaptura, luxación sin recaptura. ¿Sí? Otros términos. Acá es importante cuando esa persona llega con miedo y una de las preguntas frecuentes que suelen hacer es, ¿va a volver a su lugar? ¿Mi mandíbula va a volver a su lugar? Ellos creen que tiene una luxación de la mandíbula. En muchas personas creen eso, ¿eh? Porque no le han explicado, lamentablemente, ni el odontólogo o la odontóloga, y menos aún la persona que hace el estudio de imagen. Y hasta que llega a nosotros o a alguien que le explica, puede pasar mucho tiempo. Y en esa ventana de tiempo, esa persona tiene miedo, incertidumbre, catastrofismo, cree que si mueve, si mastica, si bosteza, se va a romper y va a empeorar todo lo que le está sucediendo, ¿sí? Por eso es importante ir aclarando todas estas cosas, ¿sí? Para ir blindando a esa persona de mensajes positivos, esperanzadores. Bien. Entonces, esto, tenemos el desplazamiento del disco con reducción y bloqueo intermitente. Entonces, ¿qué es lo que refiere en este caso la persona? Básicamente que abre y hace clac, 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 como una rueda dentada, perdón. Abre la boca y siente como un sobresalto. Clac, 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 ¿sí? Es el disco que se luxa, pero hay una reducción, es decir, que vuelve. Clac, 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 ¿sí? A veces no hay dolor, no hay molestia, simplemente es eso. Desplazamiento del disco sin reducción con apertura limitada. Acá ya el disco se luxó totalmente, quedó adelante, medialmente. El disco ya quedó afuera, ¿sí? Por delante del cóndilo. Y en este caso, esta parte, con apertura limitada, el paciente quiere abrir y el disco está por delante y no puede abrir más. O sea, siente una limitación. Cuando nosotros evaluamos, sentimos esa limitación, pero esa limitación es blanda, es de un tejido blando, ¿sí? No es hueso. Entonces, bueno, después en el tratamiento lo vamos a tener en cuenta y vamos a ver cómo actuamos en consecuencia, ¿sí? Desplazamiento del disco sin reducción y sin apertura limitada. Hay una clasificación que se llama clasificación de Wilkins que plantea diferentes estadios. Y este sería como el final de los estadios. Ellos hacen imagen y demás. Es una clasificación muy vieja que está desactualizada, que está desactualizada. Hoy ya no se usa y plantea esto, ¿sí? Pero ellos, esa clasificación está hecha por imágenes. Y nosotros hoy sabemos que no es necesario hacer una imagen, mandar a un paciente a hacer una imagen, a menos que cambie el rumbo del tratamiento o haya sospecha de algo severo. ¿Bien? Bueno, acá está el videíto.
para que lo vean de lo que hablamos del disco. Y creo que tiene audio, a ver. A ver. Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué es lo que sucede con el disco en alguna de las disfunciones temporomandibulares? Vamos a tener entonces que podemos encontrarnos en los estudios con un disco que se adelanta pero no recaptura, o con un disco que se adelanta y recaptura. Vamos a ver qué es esto, ¿sí? Entonces, para empezar, tenemos que el cóndilo en el movimiento de apertura y cierre va a ser acompañado con el disco en todo el recorrido y todo el movimiento, ¿bien? Ahora, tenemos que a veces el disco puede quedar adelantado, pero puede volver, ¿sí? Entonces la clínica va a ser una persona que viene al consultorio y nos dice que puede abrir y cerrar, pero que siente un chasquido o que siente como una leve traba, que luego que sucede esto, ese chasquido puede abrir normalmente. Eso es lo que se llama un disco adelantado, pero que recaptura. Bien, ahora, un disco adelantado que no recaptura quiere decir que ese disco se adelantó y no volvió. Entonces acá el problema va a ser que el cóndilo va a querer avanzar, pero no va a poder. Entonces la clínica de ese paciente va a ser una limitación en la apertura. Otra cosa que puede suceder es que también el paciente venga con dolor. ¿Por qué? Porque ese tejido retrodiscal está inervado y está vascularizado. Entonces vamos a tener un paciente con dolor. La buena noticia es que ese disco va a cambiar morfológicamente e histológicamente, va a dejar de doler, se va a fibrosar y va a cumplir una función de un nuevo disco. Entonces la articulación va a volver a ser funcional. Bueno, espero que les guste. Chao, chao. Estamos vivos porque estamos. Es un recorte de un reel que subí a Instagram. Sí, bueno, ahí se entendió mejor. Sí, genial, genial. Bueno, enfermedad degenerativa. Bueno, es un trastorno degenerativo, ¿sí? De la articulación y se caracteriza por el deterioro del tejido articular con cambios óseos simultáneos en el cóndilo o la eminencia articular. Eh, Acá, ¿cuáles son las características? Básicamente que ese chasquido que nosotros escuchábamos, ese clac, clac, ahora se convierte como un ruido de arena. A mí me queda todavía poco pelo, pero los que tienen pelo agarren un mechoncito y frótenlo cerca de la oreja y es ese ruido como arenilla. A veces suelen sentir ese ruido. Siento como una arenilla, ¿sí? Eso es un signo de esto, ¿sí? De una degenerativa, ¿sí? Eh, Otra es que a veces está acompañado de edema, de líquido y dolor. Pero hay variación en esto. Es decir, muchas veces nos vamos a encontrar con personas que vienen con un estudio, que tienen una osteoartritis en la ATM derecha, pero ellos tienen dolor en su ATM izquierda, ¿sí? Entonces, clínicamente hay que tenerlo en cuenta y como les decía antes, no siempre es necesaria la imagen. Hoy sabemos que en las artrosis, lo que se recomienda hoy, que la evidencia nos recomienda hoy, es volver a cargar, volver a someter a tensiones al disco, ¿sí? Porque necesita ese movimiento para regenerar al disco y al hueso, ¿no? Entonces, nada, un poco ese es el relato de las personas y bueno, por lo general estas personas ya vienen con la imagen, porque si acá en Argentina, no sé cómo será en otros lugares, pero la primera consulta por lo general es en odontología, ¿sí? Entonces siempre se mandan a hacer estudios de esto, de aquello, y bueno, ya vienen diagnosticados, ¿sí? Pero las pruebas son los exámenes bueno, la historia clínica y las pruebas, los test irritativos, ¿sí? Y el gol estándar para el diagnóstico es la TAC, sí, ahí está. Subluxación y luxación completa. Bueno, la luxación, empecemos por la luxación completa, por lo general no nos va a llegar a nosotros porque es una urgencia. Te imagina una persona que está comiendo y de repente quedó con la boca abierta y no la puede cerrar. Esa persona se asustó y se fue a una guardia. Depende de la guardia que vaya, lo van a mandar a una guardia odontológica donde van a hacer una maniobra de reducción, ¿sí? Luego de eso, a veces las personas están bien, quedan bien, no pasa nada, pero a veces quedan con dolor o quedan con una mordida cruzada y bueno, hay que hacer fisioterapia, ¿sí? Y la subluxación es aquella donde el cóndilo, o sea, el mecanismo es exactamente el mismo. El cóndilo fue más allá de la eminencia,
pero la persona puede resolverlo. Eso se define como subluxación, ¿sí? Cuando la persona no puede resolverlo, es una luxación completa. Ahí va el videito. No ¿Bien? Pobre. Uy, ahí está. Bueno, entonces ahora pasamos a la evaluación del eje 1. Ya un poco lo veníamos mencionando, ¿sí? Entonces vamos a evaluar la parte muscular, ¿sí? Todos los músculos que están implicados en la masticación, masseteros, temporales, pterigoideos, infraoideos, supraoideos. Y acá faltan otros. ¿Por qué? Porque muchas veces hay dolores, estos que yo les mencionaba, estas personas en la historia, cuando nosotros preguntamos cómo es su dolor, cómo se comporta, muchas veces nos suelen decir, hay un dolor que es como una pesadez o como que siento presión detrás de los ojos y me duele, o lo marcan de un solo lado o lo marcan más cerca de la base del cráneo, ¿sí? Entonces, no están todos, pero es importante estar atentos y anotar esa parte de la entrevista para luego ir a evaluar si hay músculos que estén dando sintomatología, ¿sí? La movilidad, vamos a evaluar la apertura, la lateralidad y la protrusión, ¿sí? Em, Acá, una aclaración. Yo cuando evalúo la movilidad es posterior a la entrevista. En mi entrevista voy a consultar, voy a evaluar sobre la función. Es decir, no solamente le voy a preguntar, ¿abrís y cerrás bien la boca? ¿La podés mover para los costados? ¿Te duele ahí? Sino que también le voy a preguntar, ¿afecta tu vida de alguna manera? Sí, quiero volver a comerme un alfajor de un solo bocado. Quiero pegarle un mordisco a un choripán. Esas cosas son importantes para las personas. Esas cosas yo las anoto, ¿sí? Porque luego las voy a tener en cuenta. Y cuando la persona vuelve a comer su alfajor, su choripán, su pieza de sushi en un solo bocado, la persona está feliz y nosotros también. Bien, entonces es importante eso también. Nada, los rangos esperables. ¿Sí? La dimensión vertical, es decir, la apertura, ronda entre los 45 y los 52. Hay personas que abren más, hay personas que abren menos. ¿Sí? Yo llego a 60 milímetros de apertura. Bien. Alteraciones. Leve, moderada y severo. 30, 20 y 10 milímetros. Bien. Perdón, Palpación. que Sí. sigue colocando los dedos para saber si es normal que entren los cuatro dedos en paralelo o ya no se Mm, no se dice. aconseja porque no es una medida estándar, las manos varían, o sea, la anatomía varía y hay personas que anatómicamente abren menos, hay personas que anatómicamente abren más, entonces no se recomienda como un parámetro. Si se toman esas medidas y otra cosa, aprovecho y gracias por tu consulta porque cuando hablamos, cuando evaluamos, tenemos que tener cuidado con lo que transmitimos a las personas, porque si encontramos una persona que abra 40 milímetros, podemos decir, tenés una apertura limitada leve. Y capaz que no, capaz que es su anatomía y capaz que siempre abrió eso. Después vamos a ir evaluando a medida que vamos haciendo el tratamiento, que vamos evaluando su movilidad, vamos a ir viendo si ganamos o no ganamos más. Porque yo cuando tengo esa duda le digo, bueno, ahora vamos a trabajar con la flexibilidad para que tenga su movimiento armónico y demás. Tomo la medida y a veces gano unos milímetros más y digo, bueno, sí, le faltaba un poquito. Pero para no meter la pata y no preocuparlos al pedo, ¿sí? Tener cuidado con eso. Bien. Eh, la lateralidad entre 8 milímetros y 12 milímetros y la protrusión entre 6 milímetros y 12 milímetros. Bien. Bueno, a ver, acá hay un videito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a ver cómo hacemos una valoración objetiva de los rangos articulares en la articulación temporomandibular. Entonces, vamos a medir la apertura, la protrusión y la diducción o lateralidad. Bien. Para eso, para hacer una medición objetiva, nos vamos a valer de una regla común, un calibre, o bueno, este tipo de reglitas especiales que lo usamos para la articulación temporomandibular. Entonces, vamos a tener que la apertura
de la articulación tiene que ser entre 45 y 50 milímetros. Bien, y lo vamos a hacer de la siguiente manera: de la línea media inferior vamos a posicionar esta muequita y vamos a pedir al paciente que abra, ¿no? Lo esperable es que llegue entre 45 y 50 milímetros. Menos de eso, podemos ver que tiene un trismus leve, moderado o severo. Bien, una aclaración. Es probable que el paciente pueda abrir hasta los 45 o 50 milímetros, pero quizás en algún momento manifieste dolor. Entonces es importante tomar nota de esto, ¿no? En qué momento el paciente refiere este dolor, para luego poder tener un post-test más objetivo. Bien, bien, vamos con la lateralidad. La lateralidad vamos a tener acá, ahí si ven, tenemos marcado el punto medio. Lo mismo va a ir en la línea superior, en la interlínea superior de los dientes, y le vamos a pedir al paciente que haga una lateralidad. Entonces la regla se queda fija en la línea intermedia, a ver si veo bien, en la línea intermedia, y vamos a ver cuánto se desplaza hacia el lateral. Bien, la cantidad de milímetros que debe mover el paciente es entre 8 y 12 milímetros. Bien, y ahora nos queda la protrusión. Entonces le vamos a pedir al paciente que lleve la mandíbula hacia adelante y vamos a medir, ¿sí?, de esta manera cuánto es que desplaza. Debería ser entre 6 y 10 milímetros. Y lo mismo, vamos a tener en cuenta si en alguno... Oh, bueno, lo pasé, para que no sea tan redundante. ¿Se entendió, no? Más o menos, ¿sí? Lo mismo, cuando nosotros evaluamos, no vamos relatando esto es severo, esto es moderado, esto es grave. No usamos ese lenguaje. Vamos tomando nota y vamos diciendo, che, bueno, mira acá, vamos a trabajar sobre la movilidad, ¿sí? Y vamos informando. Tratamos de evitar un lenguaje que pueda causar miedo, ¿sí? Que sea un lenguaje nocivo. Esta es otra forma de anotar, de graficar los datos que vamos tomando, ¿sí? El del medio, lo que se grafica acá, la línea del medio vertical hacia la derecha, si ven ahí que dice 20, 30, 40, 50, 60, ahí medimos la apertura, ¿sí? En la línea horizontal vamos a medir la desviación lateral. Y en la línea vertical del lado izquierdo vamos a ver la protrusión. Ahora, cuando nosotros hacemos este gráfico, este del medio lo que está graficando es que la persona abre la boca y más o menos a los 20 milímetros tiene una desviación, ¿sí? Y abre hasta los 28, ponele, no llega a los 30. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ok. Acá, ¿qué podemos agregar? Esto que un poco lo mencionaba en el videito. Cuando nosotros hacemos este gráfico, a veces en este recorrido la persona puede decir que le duele a la mitad del recorrido y después se le pasa. Anotamos, hacemos una anotación. Dolor en la apertura, chasquido o sensación de bloqueo y la persona, bueno, ponele que llega a los 28 milímetros, pero como forzadamente, con un dolor moderado o con mucho dolor. Esas anotaciones las hacemos a un costadito. Y si algún día este paciente lo tenemos que derivar, lo tiene que ver un odonto u otro kine, se va a llevar esta fichita y va a tener más información, ¿sí? Cuando vuelva a rechequear, va a decir, ah, mira, abre esta 40, tiene un dolor leve, está mejorando, no viene con una buena evolución, seguimos por acá. O bueno, no, sigue igual, ya pasaron 10 sesiones, sigue igual, vamos a revisar de nuevo, vamos a volver a reevaluar, a ver qué es lo que está sucediendo porque esto no se modifica, ¿ok? Bueno, seguimos. Bueno, este es un resumen, ¿no? Cuando hablamos del eje uno hablamos de la parte estructural, de la biomecánica, de los músculos, de la articulación, del disco, ¿sí? Entonces, es esto,
Vamos a ver trastornos en las articulaciones, trastornos de los músculos y acá, bueno, algo que no hablamos es el dolor de cabeza asociado a los trastornos temporomandibulares. Un poquito lo mencionábamos cuando veíamos la evaluación muscular, ¿sí? Muchas veces las personas vienen con una cefalea. Cuando nosotros, después vamos a ver, cuando hacemos el dibujo del dolor, las personas pueden marcar un dolor que es en esta parte, en aquella parte, ¿sí? Se ve ¿Cómo? borroso, empieza bien la foto y después como que por lo menos a mí, Yo te la mando, Ana, después, no hay problema. vale, Cuando esto, por ahí para el tema de lo que quiero transmitir es eso, o sea, este es un resumen de todo lo que vimos. El que quiera, después la presentación me la pide, yo se la mando, ¿eh? No hay ningún problema. Se la mando en PDF. Cuando hablamos de las cefaleas asociadas a los TTM, tiene que ver con esto que hablábamos al principio de ese dolor familiar. Es decir, la persona manifiesta un dolor en cierta región. Cuando nosotros hacemos los test provocativos, el muscular, por ejemplo, que palpamos el macetero o el temporal justamente, y de repente aparecía ese dolor que es característico de ese dolor, de esa cefalea que el paciente manifestó, esa sería una cefalea asociada al trastorno temporomandibular. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son las limitaciones de este eje? Bueno, básicamente que se centra en la parte biomecánica, ¿sí? Y no contempla otras esferas que tienen que ver con los factores psicosociales y emocionales que muchas veces van a estar ahí presentes en pacientes con dolor. Recuerdan que yo recalqué mucho esto de que estos pacientes, aún así sea un dolor agudo, muchas veces vienen con miedo, con una información nocebo, ¿sí? Entonces, esa es la limitación de este eje, pero por eso está el otro eje y como les decía, no es algo que lo tengamos que disociar cuando evaluamos, ¿sí? Vamos a estar atentos a ambos ejes. Conclusión, proporciona una herramienta valiosa para la evaluación y el diagnóstico de los trastornos temporomandibulares. Sin embargo, es importante complementarlo con una evaluación exhaustiva que incluya la historia clínica, el examen físico y en algunos casos estudios de imagen. ¿Sí? Eje 2. Este eje reconoce que el dolor y la discapacidad asociados a los TTM no solo son el resultado de lesiones físicas, sino que también están influenciados por factores psicológicos y sociales. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver un poquito más. Entonces, cuando voy a traducir un poco todo esto lo que dice acá, cuando nosotros nos llega un paciente que muchas veces un gran porcentaje de los pacientes con trastornos temporomandibulares vienen de una peregrinación de profesionales y de ver especialistas y demás. Eh, Muchas historias tienen que ver con que empezó con un dolor de oído y fueron al otorrino y el otorrino le dijo, no, mira, por acá no es. Van a ver a un neurólogo, le dicen, no, por acá no es. Hasta que, bueno, llegan a la parte de odontología y más o menos empieza a encaminarse la cosa y después llega con nosotros a kinesiología. En ese transcurso a veces pasan años, ¿sí? Entonces, donde no digo que la estructura no tenga nada que ver, porque muchas veces sí, muchas veces está solapado, pero sí que quizás ya no deberíamos centrar nuestra mirada sobre esos aspectos, ¿sí? Son personas que vienen ya con expectativas muy bajas, ¿sí? Que ya creen que ese dolor se tienen que acostumbrar a vivir con ese dolor, no solamente porque ellos lo crean, sino que muchos se lo han dicho, ¿sí? Le han dicho que se tiene que acostumbrar a vivir con ese dolor y bueno, y ya está. Entonces ahí es donde este eje cobra mayor relevancia, es decir, cómo evaluamos a estas personas. ¿Bien? Entonces, los componentes claves del eje 2. Vamos a evaluar el dolor y discapacidad. Vamos a evaluar el dolor, la intensidad de dolor, con un VAS y también con encuestas. Las encuestas son preguntas como en los últimos 30 días, ¿cuántas veces sintió dolor en tal región? ¿Sí? Esas preguntas o esas encuestas nos van a orientar. Muchas veces no tenemos el tiempo para correr todas las encuestas y todas las preguntas, pero es importante conocerlas para nosotros poder hacer esas preguntas en nuestra entrevista.
¿sí? Dirigir esa entrevista para obtener la mayor cantidad de información que nos sirva, que sea objetiva. Entonces, muchas de estas preguntas tienen que ver con eso. En los últimos 30 días, ¿cuántas veces usted sintió dolor? En los últimos 30 días, este dolor fue así, fue asá. En los últimos 30 días, usted dejó de hacer esto, dejó de hacer aquello. Son preguntas que nos van orientando hacia su función y al comportamiento del dolor, ¿sí? Que no es el clásico VAS, es del 0 al 10, ¿cuánto te duele? 8. Ah, bueno, y ya está. No, no, sino que tiene que ver también con su función, ¿ok? Factores psicológicos. Considera la presencia de trastornos de ansiedad, depresión, estrés, creencias, expectativas, catastrofización, todo lo que venimos hablando. ¿Sí? Y también para esto hay escalas y hay encuestas. Los factores sociales. Analiza el entorno social del paciente, incluyendo el apoyo social, el estrés laboral y las demandas de las familias. No sé si les pasó, pero suele pasar no solamente en los TTM, sino también en otro tipo de dolor musculoesquelético, que las personas vienen un poco cansadas, desanimadas, y dentro de su relato suelen decir que no le creen lo que le sucede, que dicen que son exagerados, que no debería dolerse tanto porque ya pasó tanto tiempo, y hacen esas comparaciones y esa invalidación, ¿no? de lo que dice. Entonces, un poco de todo esto se trata, porque en algunos casos nosotros vamos a tener que hacer alguna no me sale la palabra, pero vamos a quizás tener que hacer alguna intervención con la familia, así comunicar, bueno, para que nos ayuden y nos den una mano involucrando y bueno, darle información y que esa persona entienda que no es joda lo que le está pasando a su familiar. Bien, importante. Bueno, es una visión holística, ¿sí? O sea, va a contemplar a la persona con su historia, con sus experiencias, ¿sí? Con sus expectativas, ¿sí? El tratamiento también va a ser desde ahí. Muchas veces desde la fisioterapia quizás nos quedemos cortos con lo que podemos ofrecerles a estas personas. Reconocer nuestras limitaciones también va a hacer que esa persona, también es ayudar, digo, a esa persona, poder hacer una derivación temprana, ya sea a psicología y otras áreas de la salud, ¿no? Y también, bueno, nos va a dar un mejor pronóstico, porque si solamente nos centramos en el dolor, quizás estemos abordando solamente la parte bio, ¿no? Es decir, la parte biomecánica, músculos y demás. Y ahí quizás nos quedemos cortos si no tenemos y no contemplamos todos estos aspectos. ¿Bien? ¿Cuál es la importancia clínica del eje 2? Identificar a los pacientes que pueden beneficiarse de un enfoque terapéutico más amplio. Mejorar la comunicación entre paciente y el terapeuta. Optimizar los resultados del tratamiento. Pasando en limpio, estas personas, cuando nosotros nos tomamos el tiempo y no los tiramos a la camilla de primera, se sienten escuchados, ¿sí? Porque quizás nadie les prestó atención antes, quizás nadie los escuchó, solamente vieron imágenes, dijeron, che, no, acá no tenés nada, probá con esto, medicamento, con aquello, tu dolor está en tu cabeza, tómate vacaciones, baja un cambio, ¿sí? Todas esas cosas suceden. Entonces, cuando uno le presta atención de una manera interesada, es decir, que nos interesa esa persona, esto cambia. Ese dolor, esas conductas evitativas, ese círculo miedo-evitación empieza a modificarse, ¿sí? Bueno, nada, acá son las escalas que se usan. Más de las escalas que se usan, son un montón que se usan en psicología. Después, lo mismo, me las piden, se las paso. Para que las lean, como les digo, a veces en el consultorio no tenemos tiempo para correr todas las escalas, pero sí que es importante tenerlas presentes para poder hacer preguntas más orientadas a esto. Y si a veces, y si por ahí reconocemos, podemos identificar un perfil, una persona con depresión, pesado, ¿no? Pesado me refiero con una depresión fuerte y nosotros quizás no tenemos las herramientas para ayudar a esa persona. Entonces es importante hacer las preguntas adecuadas para decir, che, mira, te voy a derivar, me gustaría que veas a tal, ¿sí? Hacer derivaciones oportunas y hacer
la persona necesita, ¿no? Y nosotros ayudarlos de la mejor manera. Bueno, esto es un poco lo que yo les hablaba cuando le damos a las personas que nos grafique su dolor, ¿sí? Este es el dibujo del dolor. Estas personas con este dolor ya cronificado de mucho tiempo, a veces tienen un dolor multisitio, no solamente ahí en la articulación, en la oreja, en el ojo, en el macetero, en el temporal, sino que también a veces nos dice, bueno, me duele la espalda, me duele la columna cervical, siento cansancio, siento fatiga, ¿sí? Entonces a veces estos dibujos terminan pintados por todos lados. Entonces eso ya nos habla de algo más complejo, ¿no? Algo tan local. Seguir centrándonos en la articulación podría ser un error, una pérdida de tiempo y de dinero para esa persona. Bueno, más, este es lo que les comentaba hace rato de las escalas, ¿no? En los últimos 30 días, en promedio, ¿cómo calificaría el dolor facial? ¿Sí? Son todas que tienen que ver con el dolor y el comportamiento de su dolor. Bueno, acá están las escalas de limitación funcional, las de ansiedad, depresión, ¿sí? Son cortitas algunas. Conclusión, y vamos llegando. El eje 2 de los criterios diagnósticos destaca la importancia de considerar los factores psicosociales en la evaluación y el tratamiento de los TTM, o DTM. Al integrar una perspectiva biopsicosocial, los profesionales de la salud pueden ofrecer una atención más completa y personalizada a los pacientes con este trastorno. Bueno. Esto que yo les decía al principio, los criterios no pueden aislarse a la hora de la evaluación de una persona. Cualquier experiencia dolorosa, si la respuesta es maladaptativa, tiene chances de cronificar. La educación, en cualquier caso, es de suma importancia. ¿Bien? Cuando viene una persona, quiere saber qué me pasa, cuánto tiempo va a durar, qué puedo hacer yo por mí y qué puede hacer usted por mi terapeuta. ¿Sí? Entonces, por lo menos deberíamos contestar estas preguntas cuando el paciente viene en una primera consulta. Y muchas gracias. Ese es mi Instagram para los que no me siguen. Así que bueno, cuéntenme qué les parece. Pueden prender las cámaras. ¿Qué opinan? ¿Ven esto en sus pacientes? Esto se puede trasladar también a cualquier tipo de dolor musculoesquelético, ¿no? Toda esta parte. Bueno, nada, si quieren escribir en los comentarios, gracias, dice Gaby. Si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, abran sus micrófonos nomás, ¿eh? Román, clarísimo, buenísimo. Ana, No, yo nomás como comentar en esto de la importancia y que creo que los que somos más grandes tenemos que estar también más atentos en esto de la información que damos, ¿no? Y de esto del nocebo Me pasó hoy justo, no de este tema, pero sí es tan importante como conocer, para que haya alguien ahí para entrar, como conocer los diagnósticos y todo. Una señora con un dolor en la articulación de una risartrosis y que hizo como un aumento de dolor en un momento y después por razones de adaptativas y de un montón de causas fue mejorando y ella se sentía mejor. Adaptó, modificó, eh, pasó como ese empuje, digámoslo, y ella mejoró y está dentro de lo esperado que pase, ¿no? Pero la reumatóloga le mostraba así la placa y le decía, no te podés sentir mejor, no podés estar mejor, o sea, y yo decía, ¿cómo esa información que uno está dando, con esto de las palabras y la fuerza que tienen, y sobre todo del médico o nuestra, con respecto a lo que le decimos al paciente? O sea, la mujer le estaba diciendo, qué bueno, ¿no? Con todo eso le estaba diciendo, estoy mejor, yo me siento mejor, y la doctora, la reumatóloga, le decía, no te podés sentir mejor porque tenés una artrosis tipo 3. ¡Pah! Entonces, bueno, no caer nosotros en eso con lo que peleamos con los médicos, de qué les decimos, en qué nos basamos, o sea, nada, esto de, bueno, cuidar lo que decimos porque eso va directo a tener una repercusión en, en la recuperación de la gente. Nada, eso, totalmente, que Ana, no tenía que total. ver, pero sí. No, no, vos sabés Fue que hoy. hay, hay, Me hay pasó un, hoy y no lo podía creer estar escuchando eso. hay un artículo que es de médicos que se llama Palos y Piedras.
Piedras y Palos o algo así, que habla esto del lenguaje. Y básicamente se encuestó una población y la pregunta era qué sentía después de la primera consulta con el médico. Entonces estas personas manifestaban que después de esa primera consulta sentían miedo, sentían que eran frágiles, que tenían que dejar de hacer un montón de cosas y demás. Y bueno, y un poco la reflexión es esa, ¿no? O sea, el peso que tiene la palabra, ¿no? No solamente el médico, porque nosotros también metemos la pata y bastante seguido, ¿no? Con las cosas que decimos. Eh, y esto que mencionás vos, esto no es ajeno a los trastornos temporomandibulares, todos los trastornos musculoesqueléticos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Comentarios como tenés a un pibe de 20 años, médicos que le dicen, tenés la columna de una persona de 80 años, vas a tener que dejar de hacer esto, de hacer aquello, porque si no, no vas a llegar. Y así, tan libremente, ¿no? Dicen esas cosas. Y vos después los ves en los consultorios que han dejado el gimnasio, que han dejado de hacer fútbol, que han dejado de hacer un montón de cosas. Los trastornos temporomandibulares no es diferente, no es para nada diferente. Así que un poco la idea de este webinar era transmitir esa información, hablar de los criterios diagnósticos, que era el tema, pero por lo menos si vos me hiciste ese comentario, Ana, creo que un poco el objetivo está logrado, porque era también reflexionar sobre lo que hacemos, sobre nuestro actuar, ¿no? Y también replantearnos lo que hacemos en el día a día, ¿no? Como profesionales. Así que bueno. Che, gracias por estar ahí, ¿eh? ¿Cuántos somos? 17, bien. Sí, bien, Sandra, hemos quedado, no se Florencia, pudo, gracias. Joaquín, de acá se le complicó la conexión y Ana no sé si pudo, sí, Ana volvió Bueno. ahí. Che, si quieren prender las camaritas, hacemos una foto y si no, los dejo tranquilos, nos vamos todos a comer. Eh, Gracias, Román. Mira, Decirle a los no, colegas de Uruguay que hay unos prende, che. cuantos que, Ah, ahí bueno, que está, en qué grande, noviembre qué grande, andan qué por grande. acá, Román, así que Ahí nos va, ahí va. esperamos. Ah, eso, sí. En noviembre en Uruguay, en agosto de estar en Córdoba, en Tierra del Fuego también en agosto. Y en Buenos Aires acá en junio. Bueno, nada, no quería pasar chivo, pero bueno, gracias. Che, bueno, ahí sacamos la foto. A ver, ¿esto cómo era? Ah, ahí estamos, ahí estamos. Foto, gracias. Che, bueno. Ay, ay, pará, vamos, otra foto, Prendan, prendan, prendan. Ahí va. Bueno, gracias. Listo, gente. Muchas gracias. Gracias, Román, por todo. Buenísimo. A Chao. ustedes. Gracias, Román, gracias, Cele, colegas. Cele, gracias. Ana, chicos, bueno, gracias. Un gustazo. Chau,